Hay una frase que has dicho alguna vez y que te heló la sangre. La dijiste sin pensar, en voz alta, y por un segundo no reconociste tu propia voz, porque no era la tuya, era la de ella, la de tu madre. Y te quedaste ahí parada pensando, Dios mío, he sonado igual que ella, no fue casualidad. Tu madre fue la primera cara que aprendiste a leer antes de saber hablar. La mujer cuyo estado de ánimo cuando eras pequeña era el clima entero de tu casa y dejó algo dentro de ti que todavía hoy habla por tu boca. No es casualidad. Y no es solo que te pareces a tu madre, es algo más hondo. Carl Jung descubrió que la relación con tu madre no fue solo tu primera relación, fue el molde de todas las demás. La forma en que te quieres a ti misma, la forma en que dejas que te quieran, lo que toleras, lo que callas, lo que persigues sin saber por qué. Casi todo eso se decidió en los primeros años, mirando a una sola mujer. Hoy te voy a mostrar los 7 tipos de madre que describió la psicología profunda. Y te aviso de una cosa porque va a pasar, vas a reconocer a tu madre en una de ellas. Pero hacia el final, cuando lleguemos a la 7ª, puede que reconozcas a alguien más, puede que te reconozcas a ti. Vamos a empezar por la más fácil de ver, porque cuanto más avanzamos, más cerca de casa van a dar. Y una cosa antes de empezar, mientras te cuento cada tipo, no pienses solo esa era mi madre, piensa también en qué me convirtió eso a mí, porque ahí está lo que de verdad importa. Tu madre es la causa, pero tú eres lo que pasó después. Y eso es lo que sí podemos cambiar. Tipo 1. La madre que nunca estaba. No hablo necesariamente de una madre que se fue. Hablo de una madre que estaba en el cuerpo pero no en la mirada. La que te daba de comer, te lavaba la ropa, cumplía con todo lo de fuera, pero por dentro estaba en otro sitio, cansada, ausente, apagada. La niña que crece con esta madre aprende una lección durísima muy pronto, que para que la quieran tiene que no molestar, tiene que hacerse invisible. ¿Y sabes en qué se convierte esa niña de adulta? En una mujer que se disculpa por existir, que pide perdón cuando alguien la pisa a ella, que en cualquier relación se conforma con las migajas de atención y las llama amor porque las migajas es lo único que conoció. Si te cuesta horrores pedir lo que necesitas, si sientes que pedir es de egoístas, mira hacia atrás. Puede que ahí, en esa madre ausente, esté el principio de todo. Tipo 2. La madre que lo controlaba todo, esta es la contraria y duele de otra manera. Esta madre estaba presente, demasiado tan presente que no te dejaba espacio para ser tú. Elegía tu ropa, tus amigas, tu carrera, tu forma de pensar y siempre, siempre con la misma frase, lo hago por tu bien. Y a lo mejor era verdad, pero el mensaje que recibía la niña por debajo era otro. Tú sola no sabes. Yo sé mejor que tú lo que te conviene. La niña que crece bajo esta madre se convierte en una de 2 mujeres, o en una que sigue obedeciendo a todo el mundo a los 50 años, incapaz de tomar una decisión sin permiso, o en una que se rebela contra todo con tanta rabia que se pasa la vida demostrando que puede sola y no deja que nadie la ayude nunca. Las dos, fíjate, las dos siguen atadas a la madre, una obedeciéndola, la otra huyendo de ella, pero ninguna libre. Si reconoces a tu madre en alguna de estas dos, dímelo en los comentarios, 1 o 2. Pero quédate porque la que viene ahora es la más difícil de ver, precisamente porque desde fuera parece la madre perfecta. Tipo 3. La madre que te necesitaba a ti. Esta es la más silenciosa y la que más cuesta admitir, porque desde fuera parecía un vínculo precioso. Qué unidas están madre e hija. Pero por dentro pasaba algo que no debería pasar nunca. Los papeles estaban del revés, era la hija la que cuidaba de la madre, la que la consolaba, la que aguantaba sus penas, sus dramas, sus llantos, la que tenía que ser fuerte para que la madre no se derrumbara. A esto la psicología le pone un nombre: parentalización, la niña que se convierte en madre de su propia madre. Y esa niña nunca llega a ser niña del todo. Se salta esa parte, crece de golpe demasiado pronto. Y de adulta es la que cuida de todos, la amiga que siempre está, la que resuelve, la que sostiene, la que carga con el peso de los demás sin que nadie le pregunte nunca a ella cómo está. Es buenísima cuidando.
y malísima dejándose cuidar, porque nunca aprendió a recibir, solo a dar. Si eres la fuerte de tu grupo, la que aguanta todo, la que nunca pide nada, escúchame bien, a lo mejor no es tu naturaleza, a lo mejor es una herencia. Tipo 4. La madre que competía contigo. Esta es incómoda hasta de nombrar, pero existe y muchas la han vivido. Es la madre que en vez de alegrarse de tu luz, la sentía como una amenaza, la que te comparaba, la que cuando crecías y te ponías guapa, hacía un comentario para apagarte, la que necesitaba ser siempre la más lista, la más joven, la más guapa de la habitación, incluso compitiendo con su propia hija. La niña que crece con esta madre aprende algo venenoso, que destacar es peligroso, que brillar te cuesta el amor de las personas que más quieres, así que aprende a apagarse, a esconder sus logros, a pedir disculpas por sus éxitos. ¿Conoces a esa mujer brillante que se sabotea justo cuando va a triunfar, que no soporta que la feliciten? Muchas veces detrás hay una madre a la que su luz le hacía sombra y la niña aprendió a apagarse para no perderla. Y recuerda lo que te dije al principio, después de estas vamos a llegar a una última que ya no habla de tu madre, habla de ti, pero todavía no. Antes esta, tipo 5, la madre perfecta de cara a la galería. Esta es la madre de la fachada, la que de puertas afuera era admirable, impecable, sonriente, la familia perfecta en las fotos, y de puertas adentro era otra cosa, frialdad, tensión, silencios o cosas peores que nunca se nombraban. Pero la regla de oro era sagrada, lo que pasa en casa se queda, las apariencias por encima de todo. La niña que crece aquí aprende a tener dos caras, la de fuera que sonríe y dice que todo va bien, y la de dentro, donde guarda lo que de verdad siente porque aprendió que mostrarlo está prohibido. De adulta es la mujer que todo el mundo cree que está perfectamente, la que tiene la vida resuelta, la sonrisa lista, la respuesta bien, todo bien, siempre preparada, y por dentro una soledad que no le ha contado a nadie, porque nadie le enseñó que se podía. Si sientes que nadie te conoce de verdad, que si vieran lo de dentro se irían, puede que aprendieras eso muy pronto. En una casa preciosa por fuera, si te estás reconociendo, si esto te está tocando, no es para removerte por removerte, es para que por fin tenga nombre, porque lo que tiene nombre se puede mirar, y lo que se puede mirar se puede sanar. Quédate que faltan las dos más importantes. Tipo 6. La madre que heredó el dolor. Antes de entrar en ella, quiero que hagas una cosa. Piensa en una sola escena con tu madre. La primera que te venga no la pienses mucho. Puede ser buena o puede doler. Una cocina, un coche, una frase que te dijo, una mirada. ¿La tienes? Bien. Guárdala porque vamos a volver a ella en un momento y la vas a ver con otros ojos. Y aquí tengo que parar un momento y decirte algo importante. Ninguno de estos tipos es una madre malvada. Esto no va de culpar a tu madre, va de entenderla. Porque cada una de estas madres fue, antes, una niña con su propia madre, una niña a la que también le faltó algo. La madre que heredó el dolor es la que te transmitió algo que ni siquiera era suyo, que venía de su madre, y de la madre de su madre, una cadena de mujeres que se pasaron de generación en generación la misma carencia, el mismo miedo, el mismo no es seguro ser libre. Tu madre no te marcó porque fuera mala, te marcó con las herramientas rotas que le dieron a ella. Hizo lo que pudo con lo que tenía, y lo que tenía muchas veces era muy poco. Ahora vuelve a esa escena que guardaste, esa cocina, ese coche, esa frase, y mira a tu madre en ella no como tu madre, sino como la niña que fue, una niña que también tuvo miedo, que también quiso ser libre y no la dejaron, que también seguramente sintió que no era suficiente. Cambia algo, verla así no tiene por qué perdonarlo todo, pero a lo mejor por primera vez lo entiendes. Entender esto no borra lo que dolió, pero lo cambia porque deja de ser mi madre contra mí y pasa a ser mi madre y yo, las dos dentro de la misma cadena. Y una cadena se puede romper, tipo 7, y esta ya no va de tu madre, va de ti. Llegamos a la séptima, la que te avisé al principio. Hay una pregunta que no puedes esquivar. ¿Qué tipo de madre eres tú? O si no tienes hijos, ¿qué tipo de madre eres contigo misma?
porque esto es lo que casi nadie te cuenta. Dentro de ti hay una madre, una voz interior que te habla todo el día y esa voz aprendió a hablarte copiando a la tuya. Si tu madre era exigente, hay una voz dentro de ti que nunca está contenta contigo. Si tu madre era fría, hay una voz dentro de ti que no sabe consolarte cuando lloras. Te criaste con una madre de fuera, pero ahora vives con la madre de dentro. Y esa no se va nunca. Esa eres tú hablándote a ti misma como te hablaron. Y aquí está la única buena noticia que importa de verdad. Esa madre interior la puedes cambiar. No puedes cambiar la que tuviste. Eso ya pasó. Pero la voz con la que te tratas hoy, mañana, el resto de tu vida es así. Puedes aprender a hablarte como nunca te hablaron. Con paciencia, con ternura, puedes ser por fin la madre buena que a lo mejor no tuviste. Para ti misma. Y si tienes hijas, hay algo aún más grande. Puedes ser tú el eslabón donde la cadena se rompe. La mujer que recibió el dolor y no lo pasó. La que se queda con la herencia rota y entrega otra cosa. Esas mujeres existen, las que rompen la cadena, y casi siempre tienen una cosa en común. En algún momento se atrevieron a mirar a su madre de frente, sin odio y sin idealizarla, y a decir, te entiendo y aún así yo elijo distinto. Eso no es traición. Es el acto de amor más grande que existe, hacia atrás, hacia ti y hacia las que vienen. Mira otra vez la lista, la ausente, la controladora, la que te necesitaba, la que competía, la de la fachada, la que heredó el dolor. Y tú no es una lista de culpables, es un mapa, el mapa de cómo aprendiste a quererte y el mapa de lo que puedes cambiar a partir de hoy. Y hay una figura de la que no te he hablado, porque merece su propio espacio. Si la madre fue tu primer molde del amor, el padre fue tu primer molde del mundo, de la autoridad, del valor, de lo que crees que mereces. Y lo que ese hombre te enseñó o te dejó de enseñar explica cosas de tu vida que llevas años sin entender. Eso es el próximo vídeo. Te espero dentro.